Listo. Buenas tardes, autoridades universitarias, participantes, invitados especiales, profesores, estudiantes, señoras y señores. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Departamento y la carrera de Antropología, les dan la bienvenida a la serie de conversatorios sobre mujeres en las ciencias, Dorothy Popenoe y Doris Stone, pioneras de la arqueología en el siglo XX. El objetivo de este importante evento es conversar sobre los contextos de vida y los aportes de estas dos pioneras en la arqueología de Centroamérica, además del impacto académico de sus investigaciones, ya que ambas han contribuido a importantes modelos para la generación de mujeres científicas en la región. Para dar las palabras de inauguración a este importante evento, nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la máster Carmen Julia Fajardo. Se fue Rosemary. Bueno, buenas tardes. Gusto, placer y honor estar presente al inicio de este conversatorio que empieza precisamente con hablar de dos personas que han hecho mucho por la arqueología en Honduras, y con mucho más gusto ver las dos colegas que van a presentar y van a hablar de Doris Stone y de Popenoe, ¿verdad? Como la doctora Rosemary Joyce y la doctora Eugenia Ibarra. Gusto de saludarlas. Es un gran placer para mí, ¿verdad?, que ustedes hayan aceptado acompañarnos en este evento. También a Daniela y a Eva Martínez, que están acompañándonos en este evento, y decirles a ustedes y al público general que este es un pequeño proyecto que nace en el Departamento de Antropología a principios de este año, ¿verdad?, queriendo cómo hacíamos para hablar de esas contribuciones dispersas que hay, no necesariamente nuestra juventud conoce, de los aportes de las diferentes mujeres que han trabajado en Honduras o han hablado de Honduras. Y cómo no empezar desde la parte de nuestra disciplina, desde la antropología y la arqueología. Solo quiero darle la bienvenida, ¿verdad? Y darle mil gracias a todas las 4 mujeres que nos están acompañando, ¿verdad? También avisarles que tal vez a principio de año tenemos el siguiente conversatorio, porque estamos pensando en una serie y pues los hombres se aguantan. Vamos a hablar de puras mujeres, todos los aportes de las mujeres. Entonces, gusto de escucharlos. No sé si la doctora Rosemary como que se le fue el internet, entonces si el orden es con ella primero, entonces vamos a tener que cambiar el orden, ¿verdad?, porque creo que hay problemas de internet. Entonces, gusto de saludarles. Vamos a estar escuchando, ojalá que por lo menos nuestros compañeros y nuestros estudiantes estén participando en la escucha de este conversatorio de tan trascendencia. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la señora decana. Queremos aprovechar para informarles que el chat del evento está habilitado para que puedan realizar sus consultas y comentarios, y al finalizar contaremos con un espacio de preguntas y respuestas. A continuación, la doctora Daniela Navarrete, historiadora y docente de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, realizará la presentación del conversatorio. Muchas gracias, muy agradecida con esta invitación de parte de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento y Carrera de Antropología, a la doctora Eva Martínez, y igual que la doctora Carmen Julia, honradísima de estar aquí abriendo telón para dos personalidades que han marcado la historia de las ciencias en Centroamérica, como la doctora Rosemary Joyce y la doctora Eugenia Ibarra. Realmente es un privilegio estar aquí presentando el contexto histórico de estas mujeres, que voy a empezar con una sorpresa, puesto que les voy a hablar de 3 mujeres: Dorothy Hughes Popenoe, Helen Barsalou y Doris Stone. La mayoría de las veces, cuando hablamos de Centroamérica en la primera mitad del siglo XX, lo primero que nos viene a la mente es que fue una época marcada por las empresas bananeras, y ello se sustenta en la abundante bibliografía que aborda los efectos económicos, políticos y sociales que generaron sus actividades en Honduras, Guatemala y Costa Rica. Dentro de los estudios en esta temática es indiscutible el protagonismo económico y político
que ejercieron figuras como las del empresario Samuel Semurray, dueño de la Cuyamel Fruit Company y luego presidente de la United Fruit Company. También sus soldados de fortuna, Guy Malone, Lowell Jerricks y Lee Christmas, así como un corrillo de aliados políticos locales como Manuel Bonilla, Tiburcio Carías, Jorge Ubico o Castillo Armas. También se han abordado algunos de los protagonistas técnicos indispensables para el desarrollo del monocultivo a gran escala, como los botánicos de la United Fruit Company, Wilson Popenoe, Paul Stanley y otros. Frente a esta realidad de empresarios, políticos, banana cowboys y técnicos, incursionaron en el paisaje centroamericano en pleno apogeo bananero 3 mujeres inusuales para el contexto de estas tierras: la botánica y antropóloga Dorothy Hughes, la historiadora del arte Helen Barsalou y la antropóloga Doris Stone. ¿Cuáles fueron los motivos de su llegada? ¿Cuál era el contexto académico en la región y en las mujeres centroamericanas? ¿Qué importancia tuvieron sus trabajos a nivel local y cómo se recuerdan hoy sus logros? En este espacio buscamos realzar para la historia centroamericana los itinerarios de esas 3 mujeres de ciencias a partir de la reconstrucción de sus trayectorias profesionales y logros académicos, así como el acercamiento a las vicisitudes que les acarreó ser mujeres de ciencia en aquella época y en aquellas circunstancias. Voy a hablar aquí entonces un poco sobre los exploradores científicos, los contextos empresariales y los matrimonios. Sí, el amor y el parentesco son la clave inicial para conocer a estas 3 científicas y los motivos que las trajeron a América Central. Dorothy Hughes y Helen Barsalou fueron sucesivamente la primera y segunda esposa del botánico Wilson Popenoe. Este fue nombrado director de operaciones de la United Fruit Company desde 1927 hasta su retiro en 1967. Estuvo casado con Dorothy Hughes de 1925 a 1932 cuando ésta fallece y con Helen Barsalou entre 1939 y 1961, fecha de la defunción de esta última también. Doris Stone fue la hija de Sam Semurray, dueño de la Cuyamel Fruit Company y posterior director de la United Fruit Company. Popenoe pasó a ser pues empleado de Semurray cuando se fusionan las 2 empresas antes mencionadas en 1929. En 1942 fue nombrado director de un establecimiento educativo en Honduras, la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Wilson Popenoe, nacido en 1892, nació en Topeka, Kansas, y es una figura del movimiento de cazadores de plantas que se desplegó en el mundo como parte de la expansión económica que desde la segunda mitad del siglo XIX emprenden las potencias industrializadas. El trabajo de Popenoe tenía por misión básicamente identificar especies que permitieran innovar y resolver los desafíos del desarrollo humano, en salud, en industria, nutrición, comercio, etc. En sus palabras, abro comillas, después de todo, la marcha del imperio ha ido mano a mano con el trasplante de cultivos de un lugar a otro. Cierro cita. Llevó a cabo su labor primero para el gobierno estadounidense como parte del Departamento de Agricultura dirigido por David Fairchild. La trayectoria profesional de Popenoe inicia en la década de 1910 y estuvo colmada de destinos exóticos e itinerarios trepidantes. Medio Oriente en 1912, Brasil entre 1913 y 1914, Cuba en 1915, Guatemala de 1916 al 17, México de 1918 al 19, Costa Rica y Colombia en 1920, Ecuador, Perú y Chile en 1921. Esto en base a la biografía de Rosengarten publicada en 1993. Sin embargo, otros autores señalan que las actividades de Popenoe no fueron únicamente de carácter académico. Sobre esto señala Brauman, abro citación, comenzó su periodo de oficina naval de inteligencia como asociado del Museo Peabody de Harvard, aparentemente trabajando en la evaluación de recursos arqueológicos, en su nombre como explorador de la agricultura, primero bajo los auspicios oficiales del Departamento de Agricultura y luego para la universidad. Recopiló información de inteligencia en las repúblicas andinas y en América Central. Cierro comillas.
La anterior cita viene a ser reveladora en el tema y lugar destacado en negritas, en este caso, evaluación de recursos arqueológicos y América Central. Popenoe inició su trayectoria como explorador agrícola y como prospector de sitios arqueológicos para el Peabody Museum, actividad aceptada por aquellos días. Esta faceta quedó evidenciada en su publicación de 1919 en la revista El Antropólogo Americano, Las plantas útiles de Copán. Escrito durante su asignación en México, es llamativo la elección de este lugar para un estudio etnobotánico, siendo que esta localidad está en Honduras y es el epicentro arqueológico más importante del mundo maya. Otras publicaciones de Popenoe abordaron temáticas tan ajenas a su perfil como Diferencias regionales en el Huipil de Guatemala, publicado por el Congreso de Americanistas Internacional de Río de Janeiro en 1922, y Cómo vivía una raza americana desaparecida, revista Our World de Nueva York, 1923. Este detalle no es menor, pues veremos que el perfil profesional que nos va a comentar más adelante la doctora Joyce, veremos que el perfil profesional de Dorothy Hughes convendrá a la medida las facetas de prospector de recursos arqueológicos que Wilson adopta a lo largo de toda su vida. Ahora les voy a hablar de Helen Barsalou, o la historiadora de arte virreinal. Helen Barsalou es originaria de Chicago, Illinois, nació en 1904 y murió en 1961. Trabajaba como conferencista en el Departamento de Educación del Instituto de Arte de Chicago, en cuya representación viajó a Guatemala en 1938. Ahí conoció a Popenoe, que ya había enviudado hace un par de años, casándose con él al poco tiempo. Wilson encontró en Helen, como antes en Dorothy, a la compañera idónea por su formación, diríamos, compatible con los trópicos. En este caso, sus conocimientos especializados en el arte hispánico y su restauración. Habilidades que le cayeron de perillas para terminar la restauración de la ya llamada Casa Popenoe, a la que dotaron de una colección de piezas coloniales adquiridas como se estilaba entonces. En la correspondencia con su ama de llaves en Antigua, Guatemala, donde está la citada casa, se puede leer cómo se negociaban estas imágenes religiosas, llevadas en venta por los propios lugareños. Abro cita. También le aviso que un señor vende una señora Santa Ana, pero es grande porque tiene a Santa Isabel y quieren 76 quetzales. Dice que es muy antigua, cierro comillas. Esta es la correspondencia de María García a Helen Popenoe en Antigua, Guatemala, 4 de octubre de 1946. Proviene de la colección del Carnegie Mellon University. En fotografías hechas mientras los Popenoe vivían en Zamorano, pueden verse las piezas reunidas para la casa de Antigua: muebles, cuadros religiosos, capelos, lámparas de techo, armarios, jarrones, molduras, camas, baúles. Incluso hay una foto en la que se ve a Helen restaurando una imagen. Cuando Popenoe deja Zamorano en 1957, algunos muebles fueron dejados ahí, como camas, baúles, bancas y algunos cuadros. La mayor parte de piezas religiosas y mobiliario fueron trasladados de vuelta a la casa de Antigua. La casa Popenoe en Antigua fue donada por sus descendientes a la Universidad Francisco Marroquín en el 2007. Helen Barsalou murió de un derrame cerebral en 1961 en Antigua. Si bien Dorothy tuvo conexiones académicas con académicos prominentes como Alfred Totzer, Helen tuvo una conexión de alto nivel geopolítico una vez iniciada la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo bélico tocó las puertas nuevamente de los académicos expatriados, a fin de que se unieran a la vasta red de informantes norteamericanos como hiciera Popenoe en la Gran Guerra. En 1942, el conocido empresario Nelson Rockefeller envía una carta oficial reconociendo la participación de Helen Popenoe como miembro del Comité de Coordinación en Honduras. Abro comillas. Querida señora Popenoe, estoy muy complacido de saber de su selección como uno de los integrantes de la coordinación del Comité de Honduras. La formación de este comité es uno de los pasos más importantes que se ha tomado hacia la efectiva implementación del programa de guerra del hemisferio, cierro comillas,
carta de Nelson Rockefeller a Helen Popenoe, Washington, 2 de julio de 1942. Y finalmente, para terminar este contexto, el rol de Sam Semurray entre geopolítica y filantropía. Es en esta realidad de intereses políticos y empresariales, tanto del gobierno como de compañías bananeras, que se tejen los intereses y beneficios que motivan la implantación de un proyecto altruista. Efectivamente, la polarización global que revistió la guerra con el eje, más la tensión engendrada a la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como potencia, plantean la urgencia para los norteamericanos de suavizar al menos su imagen en los territorios donde actuaban. La creación de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en 1942 se inserta en esta lógica filantrópica. Su propietario, Sam Semurray, es director de la United Fruit Company. Semurray fue un personaje central en la historia de Honduras de la primera mitad del siglo XX. En 4 décadas, las bananeras consolidaron un próspero comercio y producción, además del saneamiento de tierras, urbanización y creación de miles de puestos de trabajo. La más grande de estas empresas fue la United Fruit Company, instalada en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombia, con un vasto despliegue de infraestructura que abarcaba muelles, ferrocarriles, flota de cargueros y que articuló regiones antes abandonadas, redinamizando ciudades nuevas, comunicaciones modernas y creando extensos campos de cultivo. Las injerencias políticas de Semurray provocaron también en Honduras golpes de Estado, guerras civiles, conflictos internacionales, administración fraudulenta del ferrocarril nacional, extracción ilimitada de recursos naturales, abuso a los trabajadores y control de la clase política en su favor. Todo lo anterior resume y engloba la definición clásica de una república bananera. Semurray contrató al inventor de las relaciones públicas y propaganda, el publicista Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, para tales fines. Bernays acude a los nuevos medios de comunicación masiva como el cine y la televisión para lo que crea una serie de documentales, y aquí viene la parte interesante, salpicados con animaciones para hacer pasar las bondades que generan las bananeras. Un lugar primordial en estos documentales lo tuvo la Escuela Agrícola Panamericana. Entre ellos se encuentra el producido en 1950, que se encuentra en las redes sociales como YouTube, y se titula Honduras, en el que destaca el enfoque etnográfico y antropológico con que se describen los usos y costumbres de la población local. Incluso se detallan aspectos concernientes a grupos étnicos desconocidos incluso para los propios hondureños de aquella época. ¿Esto acaso prueba la participación en su realización de la doctora Doris Stone? Hasta aquí mi introducción. Muchísimas gracias y pasamos con el siguiente punto del programa. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Navarrete su participación y cedemos la palabra a la doctora Eva Martínez, docente del Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero honor estar con ustedes en este conversatorio, el cual ha sido organizado por el Departamento y la Carrera de Antropología de la UNAM, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Pues es nuestra intención cerrar este año académico promoviendo este espacio de reflexión y análisis acerca del rol que han tenido las mujeres en la ciencia. Como nos señaló la decana Fajardo, este es el primero de una serie de conversatorios que abordan este tema. Y bueno, es un verdadero gusto, un verdadero honor iniciar con este conversatorio sobre dos pioneras de la arqueología en Centroamérica, Dorothy Popenoe y Doris Stone. Ambas forman parte de esta primera generación de académicas que contribuyeron enormemente a la formación de la disciplina antropológica
y que además han dejado una huella profunda en futuras generaciones de mujeres y académicos en general. Sin más, es un otro verdadero gusto y placer presentar a nuestra primera conferencista, a la doctora Rosemary Joyce. La doctora Joyce obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois Urbana. Ha sido conservadora y miembro del profesorado de la Universidad de Harvard entre 1985 y 1994. Luego se trasladó a Berkeley, donde continúa siendo docente en el Departamento de Antropología de esta universidad y también ha sido la directora del Museo Hearst de Arqueología hasta 1999. Rosemary es autora de una enorme cantidad de libros. Entre los más recientes mencionamos La cerámica pintada de Honduras, Painted Pottery from Honduras, y Relaciones materiales, las figurillas matrimoniales de la Honduras prehispánica. Ha sido conferencista distinguida también en múltiples instituciones de renombre, entre ellas la Universidad de Leiden y Oxford. Sus investigaciones han sido financiadas por reconocidas instituciones como la Fundación Nacional de la Ciencia y el Fondo Nacional para las Humanidades, entre otras. Y bueno, Rosemary Joyce ha realizado trabajo de campo en Honduras, en Turquía, etcétera. Así que muchas gracias, Rosemary, bienvenida. Rosemary. Disculpe. Gracias por la invitación y particularmente de compartir mis conocimientos sobre Dorothy Hughes Popenoe. Ella era una pionera en la arqueología. Para entender su importancia, tenemos que considerar no solamente sus investigaciones, pero además los obstáculos que encontraba como una mujer en una época cuando la disciplina de arqueología estaba en curso de profesionalizarse y marginalizar las mujeres, entre otros. De la perspectiva convencional de biografía, Dorothy Hughes Popenoe se nació en 1899 en Inglaterra y se murió en 1932 en Honduras. Estudiaba en University College London y practicaba como asistente estudiante en los jardines botánicos de Kew. Por medio de una invitación, se mudó a los Estados Unidos, donde encontraba su futuro esposo, Wilson Popenoe. Con él viajaba a Honduras y vivía entre Honduras y Guatemala, dando luz a 5 hijos entre 1924 y 1932. Pero esta biografía es enfocado en su vida como compadre a su esposo. Debemos que regresar a su carrera como botánica para entender a sus contribuciones a la ciencia de arqueología. En Inglaterra fue reconocido como experta en plantas del género Gramineaceae de África. Estaba una ilustradora experta que contribuyaba a su capacidad científica después cuando empezaba en sus investigaciones arqueológicas.
invitada a los Estados Unidos por Mary Agnes Chase, una otra mujer que avanzaba contra obstáculos en la ciencia, hizo estudios del bambú importantes durante su breve carrera en este herbario. Con su llegada en Honduras, encontraba un nuevo campo de practicar como científico, la arqueología. Sus publicaciones y manuscritos inéditos muestran el desarrollo de sus intereses, empezando con observaciones durante la construcción del Jardín Botánico de Lancetilla. Hizo un estudio de cascabeles en la colección privada de Dr. Sam Weller de San Pedro Sula y enviaba el manuscrito al profesor Alfred Marston Tozer de Harvard para buscar sus consejos sobre esta carrera nueva. Antes de buscar los consejos de Tozer, había viajado a Tenampoa con resultados publicados en Honduras y mucho más tarde en los Estados Unidos. Para el Museo Peabody, ella empezaba trabajos a lo largo del río Olúa para seguir desde el punto en que George Byron Gordon había llegado en sus trabajos para el museo hace casi 30 años. Es en estos trabajos que podemos ver sus orientaciones científicas hacia observaciones de la naturaleza, comentarios sobre la función de los objetos encontrados y en particular su utilización del método de excavación estratigráfica para reconstruir cronología. Sus investigaciones llegaban una extensión desde Comayagua hasta la costa norte. En colecciones donadas a museos, podemos ver muestras de intereses que llegaban más al este y al norte también. Y indica que sus investigaciones y intereses arqueológicos fueron muy extensivas, pero las contribuciones reconocidos fueron siempre limitados por las decisiones y consejos de Tozer sobre cuáles de sus investigaciones y manuscritos fueron merecidos de publicación y de consideración. Podemos empezar con las palabras suyas en sus publicaciones. Aunque fueron publicados en una serie diferente que las investigaciones, yo voy a presentarles en el orden de sus investigaciones, porque se puede ver el desarrollo de su entendimiento de la arqueología mejor en esta manera. En su primer trabajo en Lancetilla con su esposo Wilson, ella observaba que los objetos encontrados fueron objetos utilizados por las prácticas de la vida diaria. Por esa razón, ella empezaba su interés en la vida diaria y ordinaria, y es importante de subrayar que desde el inicio de su trabajo estaba interesado en entender las contribuciones de hombres y estas de mujeres apartes. Este fue un tema de mucho interés para ella, pero debajo de los consejos de Tozer fue cambiado desde un interés en la vida y las acciones humanas hacia sus intereses en la cronología y
los cambios de objetos durante el tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros han perdido de la posible contribución de Popenoe es un inicio que estaba al punto de hacer de lo que hoy en día llamamos la arqueología de unidades domésticas o household archaeology. Y fue prácticamente en los 70s y 80s que se iniciaba en la zona maya. Su segunda investigación fue en el sitio muy llamativo de Tenampúa. Viajaba a Tenampúa solamente con un acompañante de la compañía United Fruit Company, inspirado por un mapa que fue hecho en 1917 y sus intereses en entender la relación entre los sitios y la historia documental. En su investigación de Tenampúa, estaba tratando de decidir si esto había sido uno de los sitios apuntados en los documentos españoles del siglo XVI, de la conquista. Entonces empezaba sus investigaciones en Honduras, entendiendo que fue una práctica de la historia del país y la historia del pueblo de Honduras. Y esta extendida a sus comentarios sobre las pocas cosas, los pocos artefactos que encontraba en tierra en el sitio, donde la mayoría de sus investigaciones fueron dedicados a la arquitectura. En sus comentarios finales en su publicación sobre este sitio, decía que un escudo policromado que encontraba tenía semejanzas en estilo a la cerámica pintada encontrado por todas partes de América Central. En un otro lugar dice que exactamente que tiene semejanzas a Costa Rica, la cerámica de Costa Rica. Hoy en día podemos identificar esta vasija como un ejemplo del polícromo Ulúa y en particular del polícromo Ulúa típico del sitio de Tenampúa, que fue forjado por relaciones estrechas entre la gente de Tenampúa y los de la zona de Nicoya. Popenoe también encontraba otra evidencia de estas relaciones más al sur, más a la zona Nicoya de Nicaragua y Costa Rica, diciendo sobre el banco que está ilustrada en ilustraciones suyas también, que este metate sugiere también en su diseño y su manufactura a los países al sur de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Al fin de su artículo, decía que había muchos sitios en Honduras sin investigación adecuada, a las cuales esperaba en ese entonces de seguir trabajando. Pero después de esta investigación de un sitio entero y las relaciones de este con la zona sur, cambiaba su enfoque de hacer investigaciones en una zona más restringida en el valle o al lado del río Ulúa. Y esta fue por parte de la influencia de Alfred Marston Tozzer del Museo Peabody. Debajo de sus consejos, ella hizo 3 investigaciones por parte del Museo Peabody.
Uno en Playa de los Muertos, otro desafortunadamente sin cualquier nota de Cerro Palenque, y al fin los trabajos en sitios como Zapote Canal, Guanchilla y Santana, dedicados a averiguar la relación entre la cerámica monocromada y la policromada en el valle. En Playa de los Muertos encontraba una gran cantidad de entierros con colecciones de objetos y, como ella comentaba, en esos no encontraba ningún ejemplo de la cerámica policromada que antes había encontrado en Tenampúa. Sus excavaciones nos da una gran cantidad de datos sobre las prácticas de los entierros de la gente de ese sitio. Pero para Tauser fue más importante como un punto en relación a la cronología y en particular en la cronología o el problema, como él dice, de la relación entre cerámica monocromada y la policromada. Hoy en día es difícil para nosotros de saber que en esos días no fue completamente claro a los expertos que la cerámica monocromada de sitios como Playa de los Muertos fue de una época más temprano que la cerámica policromada. Había otra posibilidad que, según los científicos de este día, no estaba completamente claro, que fuera que había dos poblaciones, uno practicando la manufactura de cerámica monocromada y de una identidad cultural diferente, y un otro probablemente de identidad maya, que practicaba la producción de la cerámica policromada. Y eso fue la cuestión que para Alfred Marston Tauser, Dorothy Popenoe tuvo la oportunidad de resolver. En las cartas entre ellos dos, que están siempre en el archivo del Museo Peabody, uno puede ver esta relación en la cual Dorothy Popenoe estaba buscando a alguien como un guía en su desarrollo como arqueóloga y los cambios de sus orientaciones hacia el trabajo que llegaba a ser por los consejos de Tauser. En cartas como esta, acompañando los artefactos y sus notas y manuscritos enviados al Museo Peabody, hace mención a la opinión de él y que ella querría que él decía a ella si el trabajo fue satisfactorio. Dice, my greatest desire, mi deseo más grande es para el approval, is to win your approval, es para su aprobación y la confirmación de la confianza que usted ha puesto en ella. Estas expresiones del buscar la aprobación de él son repetidas en las cartas en el archivo. Entonces, con el consejo de él y con su definición de la cuestión más importante de la relación entre la cerámica monocromada y policromada, ella empezaba investigaciones
sistemáticas por lado del río Alúa, empezando al sur en un punto que se llamaba Ranchería y procediente por toda la parte del río, llegando a Playa de los Muertos y mucho más al norte, a Santa Ana, buscando restos de depósitos en posición, en relación, para que hacer excavaciones utilizando los métodos estratigráficos. Sus excavaciones, aunque para nosotros de hoy parecen ser de una técnica un poco bruto, fueron practicadas con una idea que había estratos de fechas diferentes que uno pudiera excavar como entender la sucesión de épocas. Este fue un método en estos días nuevo en las Américas, pero con historia significante en Europa, donde Dorothy Popenoe había encontrado en las publicaciones de arqueología en ese país. Después de sus primeras excavaciones en este lugar, tenía la oportunidad de hacer un manuscrito ya ineditado, pero en las colecciones del Peabody Museum, y enviaba a él como una promesa de otro manuscrito con todos los detalles que fue esperado. Pero este fue en el año 1932, cuando ella estaba al punto de su final de morir después de una operación y posiblemente por complicaciones de ingerir una fruta con la cual había el fin de su vida. Entonces, queda para nosotros solamente las publicaciones que fueron producidos debajo de la patrocinio de Alfred Marston Tozer. A él parecía que sus investigaciones en Playa de los Muertos fueron merecidas de publicación, pero con otro artículo por un estudiante suyo para ponerlos en relación a los temas dominantes de la arqueología en ese entonces. Entonces sabemos el trabajo de Popenoe por los lentes de George Vaillant. En su propia publicación sobre Playa de los Muertos, Popenoe nos da comentarios sobre cambios en el nivel del agua del río y sobre cambios en el ambiente natural que no fueron parte de los intereses de los arqueólogos de ese entonces. Entonces no había más comentarios sobre este tema, tampoco como otros temas en sus manuscritos y publicaciones anteriores. Para Tozer, las observaciones de Popenoe sobre la estratificación de la cerámica monocromada debajo de la policromada fueron insuficientes para publicar porque faltaba encontrar cualquier entierro con cerámica policromada. Para él estaba necesario de tener un ejemplo de un entierro con la cerámica, de tener confianza en la superposición o la cronología de la cerámica monocromada y policromada.
Entonces, las contribuciones de Dorothy Hughes Popenoe nos llegan con algunas limitaciones, las limitaciones del hombre a quien buscaba para guiarse en su carrera como arqueóloga. Nosotros podemos regresar a sus trabajos para entender algunas huellas que si había empezado en ese entonces o seguido en ese entonces, hubiera sido transformaciones en la arqueología que tardaba hasta los 70s, 80s o más en la arqueología de Honduras. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Rosemary. Y bueno, vamos a tener tiempo para abordar esta rica información que nos ha compartido cuando pasemos a la sección del diálogo y tomemos preguntas de parte del público. Así que continuamos con nuestra siguiente conferencista. Nuevamente es un verdadero gusto y honor. Muchas gracias a la doctora Eugenia Ibarra por aceptar nuestra invitación a participar en este conversatorio. Eugenia Ibarra es una reconocida académica costarricense, licenciada en antropología con énfasis en antropología social. Cuenta con un máster en historia centroamericana y es doctora en historia por la Universidad de Costa Rica. Ha laborado como docente en la Escuela de Historia y la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, y su experiencia profesional incluye, entre otros trabajos notables, la coordinación del proyecto Historia Antigua y Etnicidad en el sur de Centroamérica, en el sur de América Central, perdón, y una exploración de varias fuentes sobre el comercio ilícito en el Caribe centroamericano. Sus numerosas publicaciones incluyen artículos y libros en temas tales como la multiculturalidad, las sociedades cacicales en el periodo colonial, discriminación y racismo en la historia de Costa Rica, fronteras y relaciones étnicas durante el periodo de la conquista de Nicaragua y Nicoya, entre otros. Eugenia Ibarra es autora del libro Doris Stone y el Museo Nacional de Costa Rica, Historia Social y Cultural del siglo XX. Muchas gracias, Eugenia, bienvenida y la palabra es suya. Muchísimas gracias. Yo me siento muy honrada, de verdad, que ustedes hayan pensado en mí para poder hablar, discutir, dialogar algunas ideas sobre Doris Stone a la par de alguien como mi querida amiga Rosemary Joyce. Agradezco a Daniela también y a ustedes todas, a Carmen Julia, a Daniela y a Eva, el tiempo, la dedicación y la organización para reunirnos esta tarde a conversar temas tan interesantes, tan importantes y desde la perspectiva que ustedes lo están enfocando hoy. Como bien lo dice, yo sí escribí un libro sobre Doris Stone y al final les voy a decir, pero se los voy a adelantar ahora, yo hubiera querido tener más tiempo para poderme dedicar a algunas cosas que no quedaron digamos, trabajadas. Sí, insinuadas, pero no trabajadas. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, me gusta mucho que se llame Mujeres en las Ciencias, porque esto es un tema que no es fácil de localizar. Y en Centroamérica, unir algunas, ¿verdad? Es un tema que es muy importante.
Por lo tanto, me encanta el tema de mujeres en las ciencias y los aportes que ellas han dado, ¿verdad? En tiempos un poquito más para atrás, estoy segura que ahora tendríamos una lista mucho más grande, pero en esa época en que estuvieron, ellas destacaron. Entonces, voy a compartir pantalla, si Dios nos ayuda. Ajá, acá, ahí estoy. Ok. Bueno, entonces la he titulado Doris Stone, pionera de la antropología centroamericana. Luego, vamos a ver. Ni encuentro la copita, ni sé cómo pasar. ¿Cómo paso a la que sigue? Pero ¿por qué no me sale? Acá. Tenemos aquí a doña Doris en Honduras y voy a leer bastante algunos de los detalles que quiero comentar. Yo estoy segura de que es posible enfocar el desarrollo de la antropología en sus énfasis en arqueología y en antropología social en América Central, dando una mirada a la prolífica obra bibliográfica dejada por Doris Samurai Stone, los distintos contextos políticos, nacionales e internacionales de los países en los que vivió y realizó investigación en un periodo de 1930 a 1996. Esos son los trabajos que enmarcan el trabajo, enmarcan el periodo, los años que enmarcan el trabajo de esta antropóloga. Hasta donde llegué en la investigación en el libro, logré estructurar lo que en historiografía se conoce como el corpus textual, el que permite incursionar ordenadamente en el análisis del tipo de producción que ella legó. Me refiero a las temáticas tratadas, investigativas y de otra índole, así como a las variables geográficas involucradas en su obra y a las gentes de los lugares sobre cuya educación, arqueología y etnografía escribió. Esto implica tomar en cuenta el cuándo y el dónde fueron escritos los trabajos con el objetivo de afinar la variable espacial y temporal en sus obras. También daré una mirada a los idiomas en los que escribió y algunas editoriales que publicaron sus trabajos, que es material muy importante en la obra de un autor. Doris nació el 19 de noviembre de 1909 en Nueva Orleans, hija de Sarah y Samuel Samurai, familia asociada a la United Fruit Company. Se educó en Radcliffe y recibió un doctorado honoris causa en leyes de la Universidad de Tulane. Contrajo matrimonio en 1930 con Roger Thayer Stone, con quien tuvo 2 hijos. Fue miembro de distintas instituciones científicas, profesionales y educativas. Hizo de San José, Costa Rica, su hogar, aunque viajaba frecuentemente a los Estados Unidos. Y muchas de sus investigaciones y giras de campo las hizo a caballo. Después de una larga vida plena de experiencias investigativas con los materiales culturales dejados por las sociedades precolombinas del área centroamericana y con los descendientes de estos siglos después, Doris Stone falleció en Nueva Orleans el 21 de octubre de 1994 a los 85 años, dejando un importante legado bibliográfico con sello centroamericano. El estado actual de la búsqueda de la producción literaria de Doris alcanza los 170 títulos situados entre 1930, cuando entregó un primer manuscrito de su tesis a la Latin American Library de la Universidad de Tulane, titulado A Study of Maya Figurines with Emphasis on Those from the Ulua Valley, y 1996, con su artículo póstumo The Saga of an Archaeologist, A Brief Glimpse into the Life of Wolfgang Haberland. Pero hubo todavía más legados de Doris Stone en otros formatos. Por ejemplo, un documental en video sobre Honduras, 1 o varios álbumes con música de los garífunas o Black Caribs de Honduras y lo que aparenta ser una colección de diapositivas o slides que dejó en la institución
Louisiana Arts Slide Lending Library, que nunca logré localizar. Si alguien quiere ver cómo hace para ver si están, dónde están, cómo están, si todavía se conservan, pueden tratar. Yo traté lo que pude y no, ¿qué va? ¿Cómo hemos localizado las obras de Stone? La información de las obras la hemos localizado en bibliotecas nacionales y extranjeras, por medio de visitas personales a ellas o por medio de Internet. Se comenzó la exploración por medio del catálogo en línea WorldCat, que funcionó como base, pues debería tener registradas supuestamente todos los trabajos de Doris Stone. Con algunas excepciones fue bastante confiable, fue fructífera la búsqueda. Otros catálogos en línea como Classify y el Hollis Classic de Harvard Library fueron de utilidad para contrastar los materiales anteriores. En este último catálogo en línea exploramos en las bibliotecas Tozzer y en la de Dumbarton Oaks. También se consultó la biblioteca Latin American Library de la Universidad de Tulane. Un artículo que resultó fundamental para contrastar las fuentes registradas en WorldCat fue el documento escrito por Stephen Williams de la Universidad de Harvard titulado Bibliography of Doris Stone, Her Works from 1930 to 1984. El WorldCat registró cerca de 120 títulos, 120, mientras que Stephen Williams localizó 156 y nosotros compilamos 170. Nos ha sido posible detectar algunos errores, así como identificar algunas obras más. Descubrimos también, que me parece que esto es interesante y que se debe también pues perseguir, que algunas obras se encontraban solamente en Honduras, otras solamente en Costa Rica, otras solamente en Tulane y unas pocas en Berlín. Entonces algunas eran mucho más accesibles que otras, pero bueno. Entre las bibliotecas centroamericanas, consulté la Biblioteca Nacional de Honduras, en la que fue posible localizar algunos materiales que solo se encuentran depositados ahí. Hay unos periódicos y hay unas revistas donde hay artículos de ella que solo están ahí. Luego, la biblioteca del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en Managua, encontré materiales digitalizados y de fácil acceso. Y luego ahí fue donde localicé una obra, la referencia a una obra inédita de ella que estaba resguardada en Alemania. Es de las bibliotecas de Costa Rica donde he podido localizar más obras de ella. En la universidad obtuve fuentes de la Biblioteca del Laboratorio de Etnología, en la Carlos Monge y sobre todo en la del Centro de Documentación Históricas de América Central. Y en la biblioteca del Museo Nacional de Costa Rica, donde ella trabajó, ella fue presidenta de la Junta Administrativa de ese museo desde 1949 a 1967, encontré que resguarda una cantidad importante de obras suyas. Y lo más interesante es que ella era la que se preocupaba porque todo lo que ella escribiese se guardase allí. Entonces, la biblioteca del Museo Nacional de Costa Rica es sumamente valiosa para encontrar trabajos de ella. Luego, hay otros escritos que se han hecho casi imposibles de ubicar, porque las revistas en que supuestamente se encuentran eran muy específicas de la época y no existen ya o no están en línea. El señor Willis Andrews, que mencioné anteriormente, me indicó que esos materiales ni siquiera están en las salas de la Latin American Library de Tulane. En términos generales, lo que hemos compilado y lo que hemos recabado hasta ahora es suficiente para dar una primera mirada general a la obra de Doris Stone en América Central. Bueno, hay algunas disciplinas a las que ella recurrió, ¿verdad? Para poder llevar adelante, desarrollar aquel ímpetu de conocimiento que ella tenía, aquel deseo de poder encuadrar, enmarcar los datos que ella iba obteniendo y sus ideas. Aquí tenemos pues un cuadrito donde tengo algunas que se refieren a la etnohistoria, antropología, arqueología, etnografía,
educación e historia. Esas disciplinas fueron en las que ella fue enmarcando y que, como podemos ver, son de las ciencias sociales. Del total de sus publicaciones, la mayoría giró alrededor de temas de arqueología, seguida por temas de etnografía, etnohistoria, educación, 8 reseñas de libros de otros autores y en otras, las menos obras, ella fungió como editora. Ella escribió principalmente en inglés, seguida por el español. Y existen además traducciones de algunas al alemán y al francés. Pero es importante saber que ella hizo un esfuerzo por escribir en español también. Y aquí tenía compañeros, colegas que le leían sus trabajos para que estuviesen en un español bastante correcto. Ella fue coautora de otros investigadores como Conchita Turnbull, Carlos Balzer, Eric Thompson, Carlos Meléndez, Paul Clifford, Lois Katz y Gert Gutscher y Gunther Vollmer. Es con Carlos Balzer con quien publicó más obras en coautoría durante sus años en Costa Rica. Ella también fue editora de varias obras, ella y junto a otros como Eleanor Adams, Samuel Lothrop y Frederick Lange. Como investigadora, es también importante preguntarse en América Central, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los países que estudió con mayor frecuencia? A ver, ¿cuáles fueron los temas que la ocuparon? ¿De cuáles países con mayor frecuencia? Los resultados de nuestro análisis señalan Costa Rica en primer lugar, seguido por Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá. México y el norte de América del Sur los toma en cuenta en medida comparativa. Es notable que en 16 de sus obras, 16, América Central aparece como región desde un enfoque globalizador. Este análisis indica que el conocimiento que tenía sobre temas específicos de cada país, aunado a su experiencia personal en ellos, le brindó la posibilidad de realizar lo que tanto cuesta para las ciencias sociales, o sea, síntesis, que es un rasgo que sobresale en su obra. Ella escribió 11 libros entre el 43 y 1972. De ellos, 5 son de arqueología propiamente. 2 son etnográficos. Uno es de educación indígena, ilustrado por uno de los artistas de mayor fama en Costa Rica, que sería don Francisco Amiguetti. Otro es histórico y otro se trata de una biografía sobre Anastasio Alfaro. Ella admiró mucho la entrega de Alfaro a la historia natural y escribía prefacios al libro de él, en la edición de la editorial Costa Rica de 1962. Y le hace abajo anotaciones históricas al texto para que el lector que lea ese libro entienda cómo encontraron los conquistadores del siglo XVI la provincia de Nicoya. Siempre en el área de la historia, una de las contribuciones de Doris Stone que considero muy interesante se trata de la introducción que hace a una novela titulada A Lady's Ride Across Spanish Honduras, escrita por María, una mujer que se llama María Soltera, en 1884. Se trata de un diario del viaje que realiza una mujer inglesa viuda a Honduras. Yo recomiendo la lectura porque es interesantísimo poder obtener una pincelada, ¿verdad?, de Honduras en ese momento. Nuevamente, ella fundamenta muy cuidadosa y detalladamente esta introducción en documentos históricos. Entonces, el solo comienzo de esta novela es toda una lección de historia de Honduras en ese momento y empieza desde atrás, así que es sumamente interesante. La exigencia arqueológica del buen manejo del tiempo resalta en obras históricas de ella. Por ejemplo, en la obra Estampas de Honduras de 1954, ella narra historia desde el 16 al 19.
y incluye en esa bibliografía obras de estudiosos distinguidos centroamericanos y extranjeros y referencias también a fuentes primarias publicadas. Ella dejó también obras de carácter biográfico, como dije, sobre Anastasio Alfaro, pero también sobre Haberland. En este documento destaca los importantes logros del trabajo de campo de este arqueólogo. Doris encontró espacios y apoyo para difundir sus ideas en distintas partes del mundo. Y esto es muy importante, porque si ella, el autor o el escritor, no tiene un apoyo, es difícil que logre difundir sus ideas. San José, San Pedro Sula, México, La Habana, Guatemala, Nueva Orleans, Nueva York, Washington, D.C., Albuquerque, Chicago, Florida, Colorado y Harvard figuran entre los sitios donde las editoriales acogieron sus trabajos. Pero la mayor cantidad de sus obras consistió de artículos de revistas. En el corpus tengo en referencia 42 títulos que ella presentó en distintas revistas. Y ahí vemos, bueno, en el cuadro vemos algunas, ¿verdad? Y entre estas hay 2 contribuciones a enciclopedias, como la Enciclopedia Universal del Arte en Roma y la Encyclopedia of World Art de los Estados Unidos. Las revistas en cuestión tuvieron un carácter internacional, así que su trabajo no se quedó en Centroamérica. Por ejemplo, hay artículos de ella en revistas de Honduras, Centroamérica, Panamá, Nicaragua, La Habana, República Dominicana, México, Estados Unidos, París, Viena, Berlín, Dinamarca y Roma. Así, su trabajo se difundió allende los mares hasta Europa. Títulos de revistas como The Florida Historical Quarterly, Ethnology, Repertorio Americano, American Antiquity, Revista de la Academia Costarricense de la Historia y Nicaragua Indígena son apenas algunas en las que publicó. Cabe mencionar, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, que sus artículos eran más bien cortos. Por eso, como dije antes, era capaz de decir mucho con pocas palabras, en lo que se vuelve a manifestar su capacidad de síntesis. Ella escribió muchísimo también sobre arqueología, reseñas a libros de arqueología y etnohistoria, práctica académica, que le permitió mantenerse actualizada, es que esto también es muy importante, en cuanto a la marcha de la investigación en los países centroamericanos. Bien, hay un tema aquí interesante, es muy importante. Ella organizó, junto con Samuel Lothrop, a quien le preguntaba, porque yo leí las cartas, ¿verdad? A quien le preguntaba que qué le parecía, si hacían un congreso de internacional de americanistas, que qué le parecía y le pedía ideas. Él le contestaba y la correspondencia pues por ahí está. Y entonces efectivamente entre el 20 y el 27 de julio de 1958 se realizó el Congreso Internacional de Americanistas, el 33º en Costa Rica. Y en el Museo Nacional, yo no sé si eso estará en otras bibliotecas, yo creería y esperaría que sí. En el Museo Nacional están encuadernados, ¿verdad? Fuerte con pasta dura, todas las ponencias que en ese momento se presentaron. Contó con asistentes de Guatemala que fueron miembros del Instituto Indigenista Nacional, de la Sociedad de Geografía e Historia y la Universidad de San Carlos, gente de Belice, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por Honduras, del INA, de la Sociedad de Geografía e Historia. Bueno, los que estaban de Costa Rica vinieron también de Panamá. Y esto estaba también con antropólogos de toda América y de varios países europeos. Entre los otros asistentes, yo no sé si alguien habrá por ahí de la edad mía o no sé, pero nosotros estudiamos con las obras
de otros asistentes como Juan Comas, Michael Cole, Claude Baudet, Harold, Miguel León Portilla, Sidney Mintz, Thor Heyerdahl, Anne Chapman, Reichel Dolmatov, Héctor Samayoa, Melville Herskovitz, entre otros. Estos autores, y bueno, lo digo en serio, nosotros estudiamos, ¿verdad? Por ejemplo, con Juan Comas, estudiamos con Miguel León Portilla, con Sidney Mintz, leímos a Thor Heyerdahl, estudiamos con Chapman, todavía estamos con Reichel Dolmatov y con Samayoa y estudiamos las primeras nociones sobre antropología cultural con Herskovitz. Entonces vean que desde épocas tempranas ya ellos andaban por esta parte y se publicaron esos 3 libros, como yo les digo. Este congreso, esos 3 tomos, es para mí importante sugerir que alguien, un estudiante, los tome y haga un análisis de cuáles son los temas, ¿verdad? Profundo, hacerle un análisis profundo a esas obras para ver cómo andaba el estado actual de la arqueología en ese momento y luego, bueno, pues otras cosas, ¿verdad? Porque la que se encargó de compilar todas esas obras fue la misma Doris Stone. Ella recibió en el 94 un reconocimiento por parte del Museo Nacional, y aquí está con Melania Ortiz en el 94, ella vino, ahí yo estuve presente, y fue cuando se le declaró la sala de arqueología con el nombre de Sala Doris Stone, como un reconocimiento que se le hizo pues a ella. Sin duda, su obra fue prolífica, aunque se encuentra dispersa entre Estados Unidos, América Central y otros lugares. En arqueología, ella se interesó en temas propios de la disciplina, como son relaciones arqueológicas entre distintas áreas geográficas, incluyendo similitudes, diferencias, etc. Se preocupó por las delimitaciones culturales sobre los territorios centroamericanos, por los rasgos estilísticos en diferentes expresiones de la cultura material, en oro, piedra, cerámica, jade. Se preocupó por las relaciones entre el pasado y el presente de pueblos indígenas, por las migraciones. Se preocupó por aspectos diversos de la arqueología de Costa Rica y de Honduras. Vías de comunicación. Aquí voy a detenerme un segundito. Para mí, como historiadora, el trabajo de ella sobre las vías de comunicación sigue siendo tan válido como cuando ella lo recorrió. Es importantísimo y prueban ella haber estado en el camino certero de por dónde iban esas rutas. Y eso lo vinculaba con los intercambios de bienes, cuáles bienes, dónde, cuándo, cómo. Eso también es sumamente importante y es un legado que yo veo que ella dejó por ahí. Habla también de fases culturales, de los significados e interpretaciones de distintos tipos cerámicos y hasta menciona esclavitud indígena, entre otros temas. Desde la etnografía, el legado de Doris Stone es también impresionante. Bribris, Cabécares, Borucas, Lencas, Chorotegas y Matagalpas contaron con visitas de Doris Stone, mientras que Jicaques y Payas obtuvieron también su interés. A mí me llama la atención el de Matagalpa porque ese era un trabajo que tenía que hacer Richard Adams para uno de sus libros y Richard no podía ir, el señor Adams. Entonces le escribió a ella y le pidió que si ella podía ir a Matagalpa y ella le dijo que sí. Se fue de Costa Rica, yo creo que subieron, no sé si a caballo o qué, pero ella ayudó a recoger parte de los últimos vocablos de el Matagalpa mientras hizo la visita cuando pudo hacerlo. La herencia que dejó en el campo de etnografía es de gran valor, sobre todo por el detallado trabajo de campo que realizó y registró, bases para estudios actuales de cambio social y otros. Pero es también fundamental en aquellos casos centroamericanos donde los pueblos indígenas están casi desaparecidos, como acabo de mencionar, como ocurre con los Matagalpas en Nicaragua. En Costa Rica resalta aún otro tema, el de la educación indígena, que la mantuvo preocupada durante varios años, por lo menos desde 1946, y donde es responsable de haber recogido muchísima información sobre el idioma boruca. En el 62 todavía escribía al respecto de problemas y necesidades de los pueblos indígenas. En ese periodo, 14 de sus publicaciones se relacionan con la educación indígena, que amplía
a otros pueblos indígenas de América Central. Para finalizar, esta charla apenas ofrece breves comentarios a la obra bibliográfica de Doris Stone, pero son elocuentes para reconocer la amplia y concienzuda labor cuyos resultados, como dije, legó principalmente a América Central. Sus numerosas investigaciones y publicaciones permiten escribir la historiografía de la arqueología y de la antropología en el siglo XX, pero también permiten dar una mirada al mundo y percibir otros aportes que logró la acuciosa persona de Doris Stone, temas que apenas asoman. Quedan pendientes análisis temáticos profundos y su impacto en públicos lectores. Muchas gracias. Creo que tenemos que hacer un agradecimiento extensivo a ambas conferencistas por tan importantes aportes el día de hoy. Para continuar con nuestro programa, tenemos planificado desarrollar a continuación una ronda de preguntas y respuestas a cargo de la doctora Eva Martínez. Y les pedimos que por favor puedan hacer uso del chat para hacer todas sus interrogantes. Sí. Muchísimas gracias. Sí, recuerden que pueden utilizar el chat de esta sesión de Zoom y también los que nos están viendo en Facebook Live pueden dejar sus comentarios, sus preguntas por ese medio. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Daniela, Rosemary, Eugenia. Pues nos queda claro que para comprender la vida y los aportes intelectuales de ambas mujeres, debemos entender diferentes contextos. Es decir, por un lado, es necesario que comprendamos el contexto histórico de Honduras y Centroamérica, y por otro lado, comprender también el contexto académico en ese momento y precisamente pensar en términos de la historiografía de la disciplina arqueológica y cómo ambas mujeres son pioneras en la investigación arqueológica y antropológica, y son pioneras no solamente por ser mujeres en una disciplina tradicionalmente masculina, pero es que son verdaderamente pioneras en propuestas teóricas y metodológicas novedosas, innovadoras en ese contexto académico en el momento en que ellas vivieron. Entonces, orientándome por ahí y tratando de profundizar un poquito en ese contexto histórico y en las relaciones, que son muy importantes también, las relaciones personales, en estas redes académicas también que tejen estas mujeres. Daniela, ¿te gustaría comentar algo sobre estas otras relaciones en su contexto? Sí, precisamente me impactó mucho los comentarios que hizo la doctora Rosemary Joyce cuando habla de esta, no sé si estoy equivocada, doctora Joyce, en decir esta supeditación de Dorothy Hughes con su mentor, con Alfred Tozer, y creo que hay una segunda supeditación y usted lo propone de una manera sutil y es con su vida familiar, ¿verdad? 5 hijos en tan poco tiempo, definitivamente había una carga o unas situaciones no las más idóneas para una investigación que pudo ella llegar a hacer. ¿Cómo podríamos definirlo, doctora Joyce? Sí, la cosa es que cuando se ve la vida familiar de ella, es sorprendente
que ella había el tiempo para hacer cualquier trabajo de campo. Hay periodos de hasta 2 meses durante los cuales ella estaba excavando en las riberas del río Lua, puesto por un lado realmente en peligro de su vida entre un embarazo y un otro. Entonces, estaba haciendo este trabajo como en paralela. Uno puede ver ella como 2 personas casi. Una persona que es la científica, quien hacía sus estudios y cuando llegaba a Honduras por por casar con Wilson Popenoe, necesitaba otro campo de practicar sus investigaciones y llegaba a ser arqueóloga por la compulsión de hacer investigaciones. Pero a la misma vez, con su vida familiar, había esta tensión. Y, por ejemplo, cuando Wilson estaba puesto por la United Fruit Company en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ella dejaba hacer sus trabajos arqueológicos en vez de hacer el trabajo histórico que fue publicado sobre la historia de Antigua Guatemala. Entonces, estaba tratando de conformar a las deberes de su vida casada, pero de seguir como su vida de la mente. Sí, definitivamente era una señora con una pasión por la vida y por la ciencia, porque además era la ilustradora. Usted mostró de ahí esos dibujos que vimos, fueron hechos por la misma Dorothy Hughes, que era a la vez botánica, arqueóloga e ilustradora. Yo tuve la ocasión, doctora Joyce, de leer la correspondencia del doctor Wilson Popenoe, que está en la Hunt Botanical, que vi que usted también la utiliza. Y hay una carta, la voy a repetir mal porque no la tengo cerca, pero decía algo así cuando ya Dorothy había muerto, que le manda una carta de agradecimiento a Alfred Tozer por haber publicado uno de sus últimos libros póstumos sobre los antiguos habitantes de Lancetilla, y le agradece diciéndole estas palabras textuales: gracias por publicarle el librito a Dorothy, Dorothy's Little Book. Fueron sus palabras textuales. ¿Soy yo que lo interpreto mal o cómo se puede leer esa traducción, doctor? No, esa es la cosa, que siempre había algo de descartar realmente la importancia del trabajo de ella. Y para mí parece que fue porque sus observaciones, que fueron fundados en las prácticas de una persona científica, no fueron disciplinados en las formas que Tazer y los otros arqueólogos del momento parecían importantes. A la misma vez, la cosa es que sus manuscritos siempre son cortos. No son libretas, son artículos. Ella estaba produciendo artículos como los botánicos, como estaba acostumbrado a hacer. Y son compactos, pero llenos de datos y de observaciones originales y importantes. Y es una lástima que había cortado su vida
porque con más tiempo yo creo que, como hemos visto, Doris Stone, debajo de tanto obstáculo también, llegaba a producir tantas publicaciones que nadie pudiera decir que no fue importante. Y esa es la diferencia que a mí parece más grande entre estas dos señoras. Además que había diferencias en su imaginación de la arqueología que son fascinantes. Por ejemplo, Doris Stone, hasta el fin de su vida, nunca estaba convencido de la importancia de estratigrafía en los sitios arqueológicos. En ese sentido, estaba más como Tazer, quien tampoco estaba interesado en estos detalles de metodología. Y hubiera sido muy interesante de ver los productos de los dos si Dorothy Hughes Pope no había sobrevivido. ¿Puedo decir algo? Adelante, Eugenia. A mí me parece que en este tema es muy interesante también, pues, puesto que se trata de mujeres, de comparar la parte del aspecto familiar. Doris y su marido, cuando se vinieron a vivir a Costa Rica con sus hijos, ella, yo digo curiosamente, matriculó a sus hijos en una escuela pública. Ella dijo que lo que ella quería era que sus hijos estuvieran en una relación con la escuela pública y no con las escuelas privadas. Y luego ella se hizo íntima amiga de la maestra de sus niños, que se convirtió, digamos, quotes, en una segunda madre, más o menos. Y ella, Rosa, siempre estuvo a la par de Doris y siempre estuvo ayudándole con los niños todo el tiempo que pudo. O sea, ella tuvo una ayuda confiable para poder, digamos, salir al campo, ir a los viajes a Nicaragua, irse para Honduras, venir para acá y todo. Tenía quien de confianza le pudiera mirar a sus niños. Eso me parece que es también muy importante porque era un recurso que no se tiene fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues por ese lado, esta mujer sí tuvo una ayuda confiable de alguien que le podía ayudar, no solo con la educación de los hijos, sino con el cuidado de ellos. Ajá. Sí, gracias, Eugenia. Y Rosemary, definitivamente este otro contexto, el contexto personal, familiar de las mujeres, de estas dos mujeres, también es fundamental para entender su obra y el aporte de esta. Daniela, tenías un comentario sobre la relación de Doris y Dorothy con... Perdón, de Dorothy con Pope, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que aquí podríamos darles la palabra nuevamente a nuestras conferencistas, porque parece verse en esta diferencia que hubo entre las dos trayectorias, que fue la cuestión temporal la que realmente marcó una diferencia. El poco tiempo que tuvo Dorothy para desplegar su potencial fue muy breve, pero sin duda hubiera tenido una carrera tan meteórica como la de Doris Stone, si es que no más. Ahora, algo bien interesante que yo detecté en esas relaciones, en estas correspondencias de Wilson Popenoe con la familia Stone, con la familia Seymour, es que Doris va ayornándose en la nueva deontología de la profesión arqueológica, y es ella la que le pone fin a esas incursiones de prospección de recursos arqueológicos, por decirlo de alguna forma suave, de Wilson Popenoe. Entonces vemos que finalmente hay una asimetría que Doris sí puede esgrimir hacia Popenoe. Recordemos que es la hija del patrón, ¿no? Y eso hizo que Wilson no pudiera hacer los mismos comentarios que hizo sobre Dorothy, por ejemplo.
¿Qué piensan al respecto? Rosemary. Tengo que pensar más sobre esta. La cosa de la relación entre Zemurri y la arqueología de ese entonces es muy complicado. Sabemos, por ejemplo, que Doris Stone no tuvo la oportunidad de seguir con sus estudios en Harvard, en parte porque Tazer sentía que Zemurri era de una clase que no quería que tener asociado con ni a Harvard ni a su disciplina. Además que su desinclinación de tener algo que ver con las mujeres. La verdad es que había muchas mujeres trabajando con los arqueólogos de Harvard. Sus esposos están parte de todos estos equipos. Entonces, Zemurri en particular tenía los recursos de empezar la relación con Tulane, con el Middle American Research Institute, en la cual fundaba la Maya Research como un órgano de divulgación en la cual su hija pudiera publicar las cosas suyas. Además que Doris, el trabajo de Doris estaba publicado en el mismo lugar, en vez de, por ejemplo, American Antiquity o otro lugar que tal vez sería más factible, o debajo del impreso del Museo Peabody. Entonces, en alguna manera podemos decir que hay partes de la relación entre estas dos mujeres y el esposo de uno y el padre del otro, que debemos que pensar más, que facilitaba el trabajo en maneras que no hemos llegado a entender completamente. Es el por qué yo creo que las cartas en lugares como este archivo del Hunt y otros como Mario Ardón dice que tiene las copias de las cartas entre Wilson Popenoe y su asistente ecuatoriano. Yo creo que esta quiere decir que el señor que acompañaba a Dorothy Popenoe en Tenampúa y también en otros lugares del campo. Estas son fuentes que tenemos que buscar, que están en diferentes partes del mundo. El archivo es para nosotros de hacer. Hay momentos en las publicaciones por Doris Stone en las cuales ella hace dictámenes sobre el trabajo de Dorothy Popenoe, cuando hay contradicciones entre lo que Dorothy Popenoe había dicho y lo que Doris dice. Entonces también podemos ver que hay una relación de poder, de jerarquía, en la cual Doris tenía más recursos de proponer sus ideas, llegando al fin de dominar el Museo Peabody, aunque Tazer al último momento decía que solamente estaba publicando el libro de Doris porque había revisado por 2 personas confiables. Pero después de este momento, hay un cambio en la relación entre Doris y el Museo Peabody, que es muy, muy significativo. Y en las cartas de Dorothy al Museo Peabody, siempre está buscando la aprobación. Siempre está buscando, y hasta que Wilson dice después de su muerte, que ella estaba
pensando de seguir debajo de la supervisión, dice la supervisión de Taser. Entonces es una subjetividad muy diferente que por lo menos Wilson imaginaba para ella, pero yo creo que hay evidencia en las cartas de ella, de Dorothy, que pensaba que necesitaba este tipo de aprobación también. Y Doris, yo no creo que ella pensaba que necesitaba algo. Hasta que su tesis de bachillerato es algo original sobre las figurías del río Lua. Es algo que toma su propia punta de visión y no es de lo que Taser, por ejemplo, estaba interesado. Él no tenía ningún interés en las figurías. Eugenia, entonces, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes decir sobre esta? Bueno, ¿Qué necesitaba Doris? Doris tuvo lo que necesitaba. Ella tuvo lo que necesitaba y supo cómo mover los hilos para obtener lo que necesitaba, pero tenía a su papá. Y su papá fue una persona sumamente influyente. Yo creo que en el contexto histórico en el que ella apareció por acá, su papá era definitivamente una persona influyente y la compañía también. Ella pudo ir a donde ella quiso acá y ella nunca supe que le dijeran que no en alguna parte. Ella, entre comillas, se apropió del Museo Nacional, puso lo que pudo, ¿verdad? Con ayuda de la compañía, trajo todos los materiales con ayuda de las vías de comunicación de la compañía. Ella misma escribía a las fábricas para que le trajeran sus cosas y existían los medios económicos y los medios de contactos, sobre todo, y vías para poderlo traer y hacer del museo más o menos lo que ella iba queriendo. Ahí ella se preocupó porque las juntas administrativas estuvieran conformadas por gente, digamos, que le fuesen a decir que sí. Y quitó, ¿verdad?, a gente pues que no iba a apoyarla. Entonces, para ella, yo encuentro que su camino como mujer en ese momento y como científica en ese momento, no le fue obstaculizado mayormente. Si ella quería ir digamos, a la línea vieja, lo que ella llamaba la línea vieja, el ferrocarril la llevaba, la traía donde ella quisiera, cuando quisiera. Tenía donde hospedarse, no había ningún problema para nada. Tenía quien la llevara, quien la guiara. Así que yo creo que en ese sentido ella se vio en una posición beneficiada que no correspondería a muchas otras mujeres en esa época que tuvieran ese interés. Sin embargo, al leer el título de las introducciones de ustedes sobre este conversatorio, donde decían que qué cosa podría tener ella que podría haberla motivado, digamos, a llegar a donde llegó. No digamos que todo lo que hizo fue un éxito y que en todo tuvo siempre razón, porque eso no fue así. Pero yo la he observado, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Y lo que le veo es tenacidad. A ella se le ocurría que a tal cosa o la llamaban con la cuestión de las esferas del sur. Ella dejaba lo que tenía que hacer acá, arreglaba de alguna manera y se iba. Tenía tenacidad y tenía, no puedo no verlo, amor y pasión por la arqueología, por la investigación y por el trabajo de campo. Y ella hizo lo que pudo como mujer y en su época para poder llenar eso, ¿verdad? Y escribir como escribió y movilizarse donde se movilizó. Como dice Rosemary, no en toda parte, digamos, y yo esto no soy experta porque yo no soy arqueóloga, pero yo sí sé que la parte de la estratigrafía que Rosemary señala es cierto, ¿verdad? Ella no fue muy cuidadosa con eso, digamos.
pero sí se preocupó por tratar de sacar adelante lo que ella pudiera sacar adelante en beneficio, digamos, de la ciencia y de la arqueología en este momento. Eso fue lo que yo pude más o menos rescatar, ¿verdad? De su figura. Ya viéndola, uno se pone aparte, se aleja de su trabajo, mira los títulos, ve lo que hizo, ve su vida personal, ve su vida cuando hizo la organización de este congreso, que yo creo que hoy día no se podría hacer un congreso de esos en Costa Rica ni tratando, ¿verdad? Pero ella lo logró, y lo logró, claro, con la ayuda de su papá y la compañía, ¿verdad? De otra manera, yo creo que hubiera sido casi que imposible. Pero sin embargo, eso es un legado, porque nosotros lo podemos tomar ahora y tomar sobre este material las decisiones que tengamos que tomar, objetivamente, ¿verdad? Sin embargo, ella sí contó, y esto es innegable, con la ayuda de una persona que le abrió las puertas para que ella pudiera llegar a donde quiso llegar. Sí, gracias. Eugenia, bueno, sí es indudable el lugar de privilegio Claro. desde el cual trabaja Doris, por supuesto. Pero como bien lo señalan, es imposible negar su capacidad intelectual y su enorme aporte, su enorme contribución, su legado a la disciplina arqueológica y antropológica también. ¿Me permiten? Sí. Se pudo perfectamente también haberse dedicado a ser la hija de un millonario. Y no lo hizo. Ella tomó la decisión de trabajar, de andar en lomo de mula, que veo perfectamente ese gusto que le ha encontrado Eugenia, porque ese también es su área de investigación, las rutas de la sal precolombina, las rutas comerciales. Entonces veo claramente cómo empatizaste con el trabajo de Doris Stone. Y también me llamó mucho la atención esa actitud de Alfred Tozer que menciona la doctora Joyce, un poco desdeñosa hacia la familia Samurai por lo que su nombre significaba, ¿no? Y es curioso porque esa misma actitud se la encontró Samurai también en Edward Bernay, cuando lo contrata para que se haga cargo de las relaciones públicas de la empresa. Bernay, que también es de origen étnico igual que el de Samurai, ambos son judíos, pero viene de una familia de académicos, de la familia Freud, de Austria, nada más y nada menos. Entonces ve a Samurai también con mucho desdén, ¿no? Y aún así, hacen sinergia estos hombres y sobre todo estas mujeres se sobreponen a sus contextos, a sus destinos, podríamos decir. Una podría ser nada más madre de familia y esposa, la otra solo tenía que ser hija de millonario, pero no, la fuerza que tenían dentro por la ciencia las sacó de su zona de confort y las hizo hacer lo impensable en una época en la que no se esperaba todavía ni en Estados Unidos mucho y mucho menos en estos trópicos. Nada más. Gracias. Sí, voy a pasar a un par de preguntas que hemos recibido. Esta es para Rosemary, de parte del doctor Darío Uraque. Rosemary, como sabe, estoy escribiendo un libro sobre la historia del pueblo de Santiago, allí cerca de donde excavó Dorothy en Playa de los Muertos. ¿Sabe usted si Dorothy estuvo en Santiago o si residentes de Santiago trabajaron con Dorothy en Playa de los Muertos? La pregunta toca es muy interesante porque, como he dicho, Dorothy Popenoe trabajaba en Cerro Palenque. Aunque la evidencia para esta es muy limitada, no he encontrado ningún artefacto en cualquier colección atribuido a sus investigaciones en ese lugar, pero en el Museo Peabody hay algunas fotos, aunque son en mal estado, unos del sitio mismo
de Cerro Palenque, que es arriba del Santiago, es el por qué están relacionados. Y un otro, o otra serie de fotos que están de una casa de alguien del pueblo de Santiago. Yo tengo anotado el nombre, no recuerdo ahorita, pero puedo enviarle esos datos. Entonces, lo que parece es que cuando ella estaba trabajando en Cerro Palenque, pasaba a Santiago, tal vez trabajando con ese señor del nombre que hay en este archivo. La mayoría de sus trabajos fueron en el otro lado del río. Entonces, otra cosa interesante es el por qué ella viajaba a Cerro Palenque. Y parece que fue por parte de sus trabajos de Tinampúa. Estaba interesado en ver si en Cerro Palenque había rasgos como los de Tinampúa, porque los dos están sitios elevados. Entonces, así se puede ver que ella siempre estaba haciendo un método comparativa entre sitios. Estaba empezando su eje que indicaba en su publicación sobre Tinampúa de hacer investigaciones en sitios desconocidos o sin investigaciones. Y fue exactamente después de esta que llegaban las cartas de Tazer haciendo un cambio de su trabajo al otro lado del río y a la pregunta de la relación cronológica entre los dos tipos de polícromos. Pero sí, pasaba a Santiago, tomaba fotos de una casa en Santiago con algunas imágenes burdos, tal vez de piedra. Es muy, muy interesante para mí, aunque no hay ninguna nota, ninguna publicación, ningún manuscrito, ninguna otra huella de su trabajo. Okay. Muchas gracias, Rosemary. Eugenia, también tenemos una pregunta del doctor Euraque para usted. ¿Sabe que en Tulane University existen archivos y manuscritos originales de Doris Stone? De hecho, ha sido confirmado por una ex estudiante mía que realiza su doctorado en la University of British Columbia, Cordelia Frewen. Cordelia ha intentado consultar estos documentos, no recibió permiso. ¿Sabe si alguien ha consultado esos documentos? No. Yo cuando estuve haciendo esta investigación también consulté y me dijeron que esos materiales estaban en una bodega guardados atrás y que era imposible sacarlos de ahí y no tuve acceso. Espero que Cordelia pueda tener más suerte, ¿verdad? Pero yo no los pude consultar. Muchas gracias, Darío. Pero se trata de un acceso extremadamente restringido. ¿Cómo se podría solicitar un permiso? Mira, no tengo la menor idea, porque sí traté, sí pregunté, hablé con la bibliotecaria y hablé con otras personas que eran más influyentes y me dijeron que no se podían revisar y que estaban guardados, simplemente están guardados, están archivados y no están de acceso público. Entonces, yo no pude hacer absolutamente nada tampoco, ¿verdad? No tengo idea de cómo se podría hacer, pero sería muy interesante. Yo sí sé que en el Museo Nacional acá queda todavía material que yo no consulté, porque yo consulté ella en su relación con el Museo Nacional, pero hay otra arqueóloga que está ahí que dice que ella sí tiene algunas otras cositas que decir. Y yo, bueno, de ahí, ojalá que pueda publicarlo, ¿verdad? Que lo saque y lo publique para poder aprender todos más. Sí, y ya estamos casi por finalizar, pero antes de que terminemos, una pregunta para
las dos, para Rosemary y para Eugenia. Esto me lo están preguntando mis estudiantes, mujeres de la carrera de antropología. ¿Qué podemos aprender de estas mujeres pioneras en relación a los retos que aún podemos tener las mujeres en el desarrollo de la disciplina? Bueno, yo podría decir que los retos siguen dándose y son muy difíciles en la medida en que somos mujeres, en el sentido de que somos, mucha gente me va a decir, no, ¿cómo se te ocurre decir eso hoy día? No sé qué, pero bueno, madres de familia, esposas, y no podemos estar como hacía Popenoe y como hacía Doris Stone, dejando todo por todo lado y saliendo, porque nosotros tenemos responsabilidad ante eso. Entonces, eso es sumamente difícil y cada quien tiene que buscar la manera, como decimos nosotros, buscarle la comba al palo, ¿verdad? Para ver cómo se hace, pues, para poder cumplir con eso. Pero no es imposible, para nada es imposible. Ya yo mencioné que estas mujeres tenían tenacidad, amor a su profesión y tenían disciplina. Hay que tener también disciplina y saber que uno está en eso y que eso, pongámoslo en letras mayúsculas, va a demandar dedicación, tiempo, trabajo y disciplina. Pero si se pone todo eso, ¿verdad? Se puede perfectamente se puede. Así que eso es lo que yo les digo, que sí se puede. Los retos son terribles. Y bueno, y si ni siquiera vamos a hablar de los retos económicos también, porque también eso es dificilísimo. Yo veo mis estudiantes acá, ¿verdad? La dificultad de salir al campo y todo eso. Y bueno, pero ahí van y todos vamos, nada se ha detenido. Para adelante todos, todas. Casi no puedo añadir nada más que esto. La cosa que yo creo que Dorothy y Doris nos enseña es de tener confianza en sus propias ideas. Que como feminista, yo creo que nuestros ejes de investigación siempre están informados por nuestras experiencias. Cada persona tiene experiencias diferentes. Las experiencias de las mujeres están muy, muy variados, pero una idea está inspirada por su propia posición como una persona en la sociedad. Es el por qué yo creo Dorothy Popenoe en su primer trabajo sobre arqueología estaba pensando quiénes fueron las personas utilizando estos artefactos, mujeres o hombres, que ella estaba pensándolos desde su propio punto de vista. Y hay mucha presión de hacer investigaciones que otras personas digan están importantes, pero la originalidad surge de su propia punto de vista. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, perseverancia, disciplina, confiar en nosotras mismas, crear redes de colaboración, de trabajo con otras colegas y los colegas también, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias Eugenia, Rosemary, Daniela por acompañarnos esta tarde. Fue un riquísimo espacio de diálogo y de reflexión. Esperamos poder repetirlo pronto nuevamente. Y de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias.
En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA y el Departamento y Carrera de Antropología, agradecemos a todas y todos su valiosa participación a la serie de conversatorios sobre mujeres en la ciencia, Dorothy Popenoe y Doris Stone, pioneras de la arqueología en el siglo XX. Tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.